Desde hace unos meses les estamos contando que en nuestra comunidad hay una plaga de conejos muy importante. Y Manuel Baztán. Eso es, Silvia, una plaga que afecta mucho en Aragón. El programa Conexión Aragón ha estado muy pendiente. Si te parece, vamos a recordar la evolución de este gran problema que sufre la comunidad. La noticia saltaba este abril. Una plaga de conejos arrasaba desde hace unos meses los campos de Aragón. Hay que han mordido el tronco, entonces hay que poner este tipo de protección para que no sigan comiéndose los más. Es una cepa que se han comido algo, un poquito, este año, y esta es la que se han comido entera. El comportamiento de estos conejos era algo inusual. Son más grandes, más voraces y más trepadores. Se piensa que pueden ser conejos híbridos. Demasiado inteligentes. Antes ibas a cazar conejos pequeños, conejos que no comían casi nada. Ahora estos comen hasta las bahías, las llegan a romper. Y es muy curioso pues que van subiendo, van trepando, y aquí está una altura que puede ser 1,5 metros, 1,60 m, los conejos están llegando. Pronto los estudios desmienten la teoría de la hibridación y concluyen que son conejos que van adaptándose al medio y por eso se comportan así. Es que ellos se adaptan a las protecciones que pone el ser humano para evitar que se produzcan estos daños. Varios conejos incluso aparecen en una rotonda de Zaragoza. Se desplazan en busca de más alimentos. Sorprendente sí que es, la verdad. ¿Y qué hacen los conejos aquí? Pues comer. Ante la grave situación, los agricultores aragoneses unen fuerzas y crean la plataforma Paidas, en defensa de los intereses del agricultor frente a los daños. Todos son problemas. Alguna vez nos dan un poco de dinero para cartuchos, para protectores, pero esto no quita el problema. Mientras llegan las medidas para hacer frente, las hectáreas afectadas se multiplican y las pérdidas comienzan a ser millonarias. Bueno, Silvia, escuchábamos a los agricultores de Aragón, a la gente del campo. Si te parece, vamos a ver las consecuencias que ha dejado ya estos 6 meses de la crisis del conejo, como llaman los agricultores. Bueno, en total, en nuestra comunidad hay ya 135 municipios afectados, de norte a sur, a este a oeste. Más de 100 agricultores, más de 100 personas que se dedican al campo han sido afectadas y tienen pérdidas. Hectáreas, vamos, miles. Pues en total 50.000, y sumando todo, los daños que ha provocado los conejos en nuestra comunidad son ya más de 50 millones de euros de pérdidas. Como decimos, las asociaciones agrarias están moviendo. Si te parece, vamos a escuchar cuáles son las primeras medidas que están tomando para paliar este problema. Aunque debido a las distintas olas de calor se habla menos de la plaga de conejos que sufre Aragón, el problema no ha dejado de existir. Las madrigueras pues cada vez van a más, esto es el talud de una acequia. Una grave situación que incluso este verano ha empeorado debido a las lluvias y tormentas de junio y julio. Ha habido más comida, como todos los animales salvajes, pues con arreglo a la cantidad de comida que tiene, pues se reproduce mejor, se reproduce más. Entonces se han estado viendo crías hasta en agosto. Para controlar esta especie se ha permitido su caza durante todo el año, pero hace unos días fue cuando se abrió la media veda. Los cazadores ya pueden salir al campo con sus perros para capturar a esta especie. Que ha empezado la caza plena con todos los medios, o sea, con perro, andando, a salto, con hurón, que durante unos periodos del año está solamente permitido el hurón. Esta caza se complica en núcleos urbanos o zonas cercanas a carreteras, lugares donde crían y desde donde se expanden hacia los terrenos agrícolas. Las limitaciones se han reducido bastante, pero, claro, por ética y por lógica, cerca de vías públicas, sean carreteras o aves, los cazadores tampoco quieren cazar porque es muy peligroso. Al final, acercarte a una carretera, se escapa un perdigón o un perro incluso, se te puede ir a la carretera y puede provocar un accidente. Una medida bien recibida por los agricultores, pero exigen más. Y es que ahora ha surgido un nuevo problema con el cumplimiento de la PAC. Sin cultivo no hay ayuda. Que el agricultor ahora no puede justificar el cultivo que hubo en las parcelas. Eso, los conejos no han dejado ni nacer el cultivo, no se pudieron hacer buenas fotografías preventivas en muchas parcelas, y ahora con los controles administrativos de la PAC nos está pidiendo, como es lógico el gobierno, que justifiquemos el cultivo que teníamos en esas parcelas. ¿Qué pasa? Que llegamos a la parcela, vamos a hacer una fotografía y no hay nada. Un problema que, lejos de solucionarse, como se suele decir, no hacen más que crecerle nuevos enanos, aunque en este caso salgan de una madriguera. Estará con nosotros Nicolás Urbani, que es veterinario, también ha estudiado mucho sobre el terreno a estos conejos. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nicolás, la primera pregunta, ¿qué te parece esta primera medida que se ha tomado de la caza? Bien, pues al final los estudios científicos ratifican que la actividad cinegética es el medio más eficaz
para hacer el control poblacional sobre esta especie en situaciones de sobreabundancia. Por tanto, por supuesto, el empezar a cazar desde el 15 de agosto con perros, que podemos cazar hasta el 1 de abril, 9 meses de los 12, es una medida eficaz. Luego, además, complementariamente durante todo el año se puede también cazar con hurón, que también es una medida extraordinariamente eficaz para el control del conejo, y que además en comunidades autónomas donde no es tan abundante, por ejemplo, la caza con hurón está taxativamente prohibida. Nicolás, llevamos muchos meses con este problema. Claro, la pregunta que nos surge es, ¿hay una solución a corto plazo? Bien, pues llevamos años con este problema. Yo tengo familia agricultora y aquí en Magallón pues tenemos esta situación de sobreabundancia desde hace ya pues, prácticamente 15 años. Es una situación muy difícil. Hemos estudiado con científicos, incluso de Australia, donde ahí se considera una especie alóctona, invasora, y emplean métodos que en Europa están totalmente prohibidos, como el veneno, métodos microbiológicos, etcétera, etcétera, y pese a ello no consiguen exterminar el conejo en esa zona. Nosotros, claro, España sí que es una tierra de conejos y la Unión Europea no nos permitiría hacer un exterminio, pero sí los cazadores lo que sí que pretendemos, en colaboración siempre con los agricultores, es mantener un equilibrio poblacional de esta especie y que no generen daños. Por tanto, lo que tenemos que avanzar es en buscar pues, soluciones alternativas, nuevos estudios, nuevas vías para tratar de minimizar el impacto negativo que tiene el conejo sobre la agricultura, sin olvidar que al final tiene un impacto positivo también sobre el medio ambiente y sobre otras especies también no cinegéticas. Nicolás, escuchábamos a los agricultores, tú que estudias sobre el terreno los conejos, su comportamiento, antes nos decía que más lluvia, más comida, más conejos. ¿Qué estudios tenéis vosotros? ¿Sigue habiendo mucha plaga? En algunas zonas, pues al final los cazadores nos sirven de vigilantes, de vigías y nos transmiten sus impresiones y sus censos que hacen en sus jornadas de caza, y muchos de ellos también son agricultores. En zonas de secano más duro, pues como puede ser La Muela o Muel, que eran zonas muy típicas con sobreabundancia de conejos y grandísimos daños, este año nos comentan que ha habido un descenso poblacional. Bien es cierto que en otras zonas, pues, por ejemplo como en la Almunia, nos constatan. ¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour. 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Que sigan teniendo una altísima densidad de conejos. Por tanto, pues tenemos que seguir trabajando y realizando las labores de control para tratar de minimizar los daños que genera esta especie. Nicolás, pues muchas gracias por atendernos. Habrá que esperar estas nuevas medidas. Como decimos, Silvia, pues un problema que ha dicho Nicolás, nos ha recordado que en Aragón parecía que eran meses, pero en realidad llevamos años sufriéndolos. Y sobre todo la gente del campo, que son los que verdaderamente sufren. Vamos a estar muy pendientes porque parece que vamos a tener todavía problema con los conejos para la próxima temporada seguramente se hablará de este tema también. Perfecto. Que comenzamos dentro de poco. Muchas gracias, Imanol.